Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el tema de la clase pasada, en donde estuvimos hablando de la distribución de la población, por qué la gente se mudó del campo hacia las ciudades, ¿no? Y bueno, habíamos hablado de esas causas, esas consecuencias, y una de las causas más importantes fue el boom petrolero. Entonces hoy vamos a hablar de esa Venezuela petrolera en ese periodo de Gómez, ese periodo presidencial entre 1908 y 1935. Fíjense, la distribución de la población, para hacer un pequeño repaso, bueno, desde la época originaria, lo habíamos hablado en clases de historia, habíamos visto que la gente se concentraba mayormente, bueno, en las costas del país y en los valles intermontañosos, ¿verdad? Allí era donde estaban las haciendas de café, de cacao primeramente y posteriormente de café, añil, después vino la distribución del cuero. Y desde el comienzo de la explotación petrolera, pues se genera el abandono masivo del campo y, por supuesto, se ve el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces, esta migración ocasionaba también, bueno, marginalidad, contaminación, a veces escasez de productos, de servicios. Entonces, trajo serias consecuencias, ¿verdad? En el país, pero también, bueno, trajo también cosas favorables con ese auge del petróleo en esa presidencia de Gómez, pues trajo avances inclusive con esos ingresos, esos altos ingresos económicos que generó el petróleo, su exportación, pues se logró pagar la deuda externa. Entonces, fíjense, la economía en esa época pues estaba basada en la agricultura, estoy hablando a principios pues de esta dictadura de Vicente Gómez. Venezuela se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, ¿verdad? Y dependiendo sobre todo de los precios del café, aunque el cacao también se seguía exportando, pero en menor cantidad que el café. Entonces, el primer rubro fue el café. Posterior a eso, bueno, vino el cacao, el añil, el cuero y productos del ganado, ¿no? Entonces, en esa época, bueno, Gómez eliminó impuestos de alcabala, ¿no? Eliminó impuestos para la exportación del café y del cacao, lo que favoreció pues a esa agricultura, ¿no? A poder exportar el petróleo, aunque el monopolio lo tenía era él. Fíjense que en aquella época, pues, él se adueñó de grandes extensiones de terreno en 12 estados, se dice que tenía grandes extensiones de terreno, y él era el que tenía el dominio, el control de la agricultura, de las exportaciones y de la ganadería también. Fíjense que él era un gran terrateniente y muchas de las tierras también se las concedió ¿a quién? A familiares, a personas conocidas, a quien él le daba esas tierras para que las utilizaran, ¿no? Produjeran alimentos o se dedicaran a la ganadería. Pero quien se encargaba del monopolio, de las exportaciones y todo, era él. Y en aquella época, pues había miedo a ese dictador, a que otras personas se dedicaran a eso, ¿no? O intentaran levantársele o tener el monopolio otras personas. Entonces, existía ese miedo en esa época. Y él, bueno, con el auge petrolero, cuando empieza el petróleo aquí en Venezuela, bueno, la famosa llamada Venezuela petrolera comienza
más que todo se conoce más la historia de la Venezuela petrolera cuando explota el Pozo Barroso en el Zulia, en donde es tanto el chorro de petróleo que expulsó que duró 9 días que no lo podían controlar e inclusive bañó calles, personas, casas de tanto producto, ¿no? Petrolero que salió de ese pozo. Allí, bueno, se corrió la voz, los países lo supieron y, bueno, empiezan a llegar más concesiones, o sea, más gente extranjera a querer trabajar aquí, invertir aquí en el petróleo y se dan concesiones a empresas petroleras, ¿no? De diferentes países, sobre todo Estados Unidos, los holandeses, ¿no? Entonces, pues en 1921 había siete empresas petroleras extranjeras, pero ya para los años 1927, 1928 se dice que más de 150 concesionarios se dieron, ¿no? A empresas extranjeras. Entonces, ese auge petrolero, pues esas empresas trabajaron aquí, explotaron, sacaron el petróleo y bueno, generó grandísimos empleos a las personas. Entonces la gente abandonó el campo. Aparte de eso, bueno, ya el petróleo pues fue el primer rubro de exportación o el primer producto de exportación y hizo que la gente pues abandonara los campos y por supuesto se viniera a las ciudades y obtener pues mejores recursos, ingresos económicos, mejor calidad de vida. Entonces, el presidente Juan Vicente Gómez pues inicia ese boom, ¿verdad? De esas concesiones petroleras y en 1909 ya otorga a John Allen, representante del consorcio británico de la Venezuela Development Company, una concesión para la exploración y explotación del petróleo en varios estados. Fíjense, él le dio esa concesión para los estados Táchira, Trujillo, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Carabobo, Yaracuy, Anzoátegui, Sucre, Monaga y Nueva Esparta, con un total de 270.000 kilómetros cuadrados, que conformaban cerca de un tercio de nuestro territorio nacional. En cierta parte, pues, podemos ver que habían unas leyes, ¿verdad?, que Gómez, pues, violó, puesto que se estipulaba un límite de 8 kilómetros cuadrados por cada licencia emitida, ¿verdad?, en esas compañías. Y fíjense que él, bueno, aparte de eso, se ayudó, ¿no? Con ese petróleo, con esas empresas extranjeras, pues ayudó a surgir el país, en donde invirtió en grandes obras, mejoró la economía, pagó la deuda externa, ¿verdad? Fíjense que él establecía que el Estado venezolano cobraría 1 bolívar por hectárea concedida y un 5% sobre el producto explotado. Entonces, con esta concesión, pues se redujeron a la mitad los beneficios establecidos en el referido marco legal promulgado desde el gobierno de Cipriano Castro. Entonces, la única condición que se le impuso, o que se le imponía a esas concesionarias petroleras, fue el pago de un depósito de 120.000 bolívares en bonos, ¿verdad?, de la deuda pública como garantía. Entonces, a esa deuda pues fue pagada, ¿verdad? Logró eliminar esa deuda externa. Entonces, las gestiones a favor de la referida empresa británica fueron facilitadas por César Vicentrini, que era el diputado en aquel entonces del Estado Bolívar al Congreso Nacional.
y él fue el que se ofreció a los Tregel un detallado reporte sobre los recursos naturales que existían aquí en Venezuela. Entonces Vicentrini, en compañía de Nicomedes Zuloaga, entablaron los contactos políticos necesarios con Gómez. Y allí, bueno, empiezan esas primeras concesiones. Posteriormente, para el año 1910, se le otorga una concesión a un empresario venezolano llamado Rafael Max Valladares, ¿verdad? Él se le otorgó, bueno, para la explotación de los territorios de la península de Parias y del estado Sucre, en donde se encontraba allí un lago de asfalto de guanoco. Entonces, fíjense que esas empresas se beneficiaron durante muchos años porque la concesión que se le daba era bastante extensa. A este venezolano se le dio esa concesión o un lazo de 47 años, ¿no? Y bueno, en realidad Valladares pues sirvió también de agente a las compañías estadounidenses como son la General Asphalt en Nueva York y a Bermúdez Company, ¿verdad? Vendiéndole esos derechos de, bueno, de exportación, de exploración, ¿verdad? Entonces, posteriormente a eso, en 1914, en una hacienda Sumaque, en la costa oriental del lago de Maracaibo, la compañía estadounidense Petroleum Company, subsidiaria de la General Alfalz, arrancó las labores de perforación y extracción del petróleo, produciendo para aquel entonces 39 metros cúbicos diarios. Entonces, ahí empiezan, ¿no? Todas esas inversiones, todas esas extracciones, ¿no? Para sacar ese petróleo y, por supuesto, exportarlo, ¿no? Y mejorar la economía de nuestro país. En 1917, pues, finalizaron la construcción de un muelle para la salida de los primeros embarques de petróleo venezolano hacia el exterior e inauguraron un complejo industrial dedicado a la producción de derivados del petróleo, ¿verdad? Entonces va en aumento ese auge económico del petróleo. Y en 1922, cuando la gente ensayaba gaitas para una Navidad en Cabima, ocurre el famoso reventón del Pozo Barrosos, ¿verdad? Específicamente en el campo de Santa Rosa, en la cuenca del Zulia. Y un chorro de petróleo, como les había dicho antes, pues cubrió de negro los techos de paja de las casitas del pueblo, las calles, el agua del lago, inclusive la gente. Desde entonces las empresas petroleras pues solicitaron directamente nuevas concesiones y el gobierno se las concedió. Entonces, entre las principales empresas beneficiadas fueron las estadounidenses Standard Oil Company y Lago Petroleum Corporación, que luego se unieron con otras, como fue la Texas Oil Company, ¿verdad? Entonces, así como esas, muchísimas empresas vinieron aquí a adquirir esas concesiones y, por supuesto, con el pago de esos impuestos o de ese porcentaje, tanto por la concesión de el territorio, ¿no? Donde iban a hacer esas exploraciones, como el porcentaje por los productos o la cantidad de petróleo obtenido, pues ayudó a mejorar nuestra economía, ayudó a tener un país productivo, un país
en donde, bueno, eran tantos los recursos que fue inclusive yendo o realizándose modernizaciones, ¿verdad? Hicieron carreteras, hicieron túneles, edificaciones, e hicieron muchas cosas, invirtieron en el país. Entonces mejoró también la vida de las personas, todas esas personas que trabajaban en esas empresas, pues tenían mejor calidad de vida, puesto que tenían mejores ingresos. Entonces, por eso que la gente pues abandonó los campos por ese boom petrolero. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima clase.